Entonces, para comenzar, vamos a hacer la configuración básica primero del router, que nos va a brindar algunos servicios de red. Por lo tanto, a este router hay que configurar sus tarjetas, hay que agregar un dominio y también tenemos que levantar un servicio de HCP porque él se va a encargar de entregar IP dinámica a la red, que en este caso serían los clientes, para no recargar ese rol en el servidor, porque también nosotros lo podríamos transformar en un servidor de HCP, pero ya hay que considerar que va a ser DNS más Active Directory y más DHCP, y eso cada vez hace que la máquina, ¿cierto?, se refleje en la funcionalidad que ande más lenta, ¿ya? Entonces, el router va a ser el servidor de DHCP. Y vamos a levantar una pequeña nube para ver cómo se conectaría al exterior, hacer salir el GNS3 a la red externa, ¿ya? ¿Qué necesitamos para poder salir a la red externa, a la red WAN? Que nuestro computador esté conectado a Wi-Fi o a la red que sea, ¿ya? De esa forma, el router que está ahí puede también salir al exterior, ¿ya? Como un host de la red, como nuestro PC. Entonces, una vez que levantamos el router, empezamos primero con el nombre y luego configuremos las tarjetas de red, la fase Ethernet 00 y la fase Ethernet 01. Si se dieron cuenta, la fase Ethernet 00 ya tiene una IP estática y la fase Ethernet 01 tiene una IP de tipo DHCP, porque él va a obtener IP desde el exterior, ¿ya? Entonces, luego de haber dado el nombre, configuramos las tarjetas. Primero, la interface fase Ethernet 00, que es la que va a nuestra red LAN. ¿Ya? Levantamos la tarjeta y asignamos la IP de la topología, la 192.168.1.1 máscara 24. Este router va a ser el gateway de esta topología, ¿ya? Con respecto a la tarjeta que va a la red WAN, que sería la interface fase Ethernet 01, esta tarjeta, en vez de asignarle IP estática, la asignamos como IP address de DHCP. Entonces va a obtener IP dinámica desde la red WAN, desde nuestra conexión a internet. Entonces, IP address de DHCP. ¿Ya? Nada más que eso. Entonces vamos a revisar las tarjetas ahora. Vamos a hacer una revisión. Show IP interface brief. Y estarían las tarjetas de nuestro ejercicio de la siguiente forma: fase Ethernet 00 con IP estática, fase Ethernet 01 con IP dinámica. THCP. Ya. Nada más. En este ejercicio no usamos las seriales, es un solo router. Luego que tenemos las tarjetas configuradas, vamos a empezar a aplicar los servicios que va a tener este router. Entonces, lo primero que lo vamos a agregar va a ser al dominio que vamos a crear en un rato más en el servidor Windows Server. Este router también tiene que pertenecer al dominio aie.core, que es el dominio que vamos a crear, ¿ya? A pesar que todavía no está hecho en el servidor, lo agregamos desde antes. El router también pasa a ser en este caso un host más del dominio, para pertenecer también al dominio a configurar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay un comando. ¿Se acuerdan cuál era el comando para agregar un router a un dominio? IP domain name. IP domain name. ¿Ya? IP domain name. Entonces, ¿a qué dominio va a pertenecer el router? Al dominio aie.corp. aie.corp. IP domain name aie.corp. Recuerden que ese dominio lo vamos a crear en el servidor, ¿ya? Todavía no está hecho, lo vamos a crear desde antes. Entonces, IP domain name aie.corp. Ya, tenemos el nombre en el router, le asignamos la IP estática a una tarjeta, IP dinámica a la otra tarjeta, ¿ya? IP dinámica a la segunda tarjeta. Ahora, lo que continúa es la configuración de un pool de DHCP. Él va a entregar IPs hacia la red LAN, ¿ya? Por lo tanto, vamos a levantar ese servicio.
como servidor DHCP. Y por ahí, ¿cierto? Dentro de las configuraciones, nosotros tenemos que considerar qué IP no podemos usar. Y esas IP son las que excluimos. Y vamos a excluir dos IP. Una de ellas es la 192.168.1.1. No se la podemos entregar a los clientes porque esa ya está en uso. Es la IP de la tarjeta, la propia del router. ¿Y cuál es la otra IP? La 192.168.1.2, porque esa va a ser del server. Entonces, las IPs que se van a facilitar van a ser de la 3 en adelante. ¿Ya? Entonces, vamos a configurar el servicio de DHCP. Primero, lo primero que tenemos que dejar en DHCP. Lo primero que vamos a dejar son las IP fuera. Entonces, se hace con el comando IP DHCP exclude address. De ahí tenemos que dejar la 192.168.1 y la 192.168.1.2. ¿Ya? Entonces, IP DHCP exclude address. Y esas quedan fuera del rango de DHCP. ¿Ya? O si no, ¿qué pasaría si, vamos, por ejemplo, hacemos el préstamo de la 1.1? Y un equipo tiene la 1.1, el router tiene la 1.1, habría un conflicto de dirección IP. ¿Cierto? Dos hosts tendrían la misma IP al mismo tiempo. Entonces, por eso las dejamos fuera primero. IP DHCP exclude address y la IP correspondiente. 1.1 y podemos dejar inmediatamente la otra. Entonces, IP DHCP exclude address 192.168.1.1 espacio 192.168.1.2. Esto lo puedo hacer en dos líneas por separado, no hay problema. Primero excluyo una y después excluyo la otra. O también las puedo hacer juntas. También las puedo hacer juntas. ¿Ya? Junta es cuando yo quiero hacer un rango. Por ejemplo, quiero dejar fuera desde la punto 1 hasta la 10. Entonces yo podría hacer la IP inicial, la IP final. Y van a quedar la 1, la 2, la 3, la 4, todas esas fueras. En este caso, ¿cuáles quedarían fuera? La 1 hasta la 2. ¿Ya? Pero lo puedo hacer por forma separada. Entonces, ya tengo la IP excluidas. Ya voy grabando. Si estoy grabando en caso de que se apague su router. Ahora, ya teniendo la IP excluida, lo que viene es empezar a configurar el pool de DHCP, que es el grupo de IP. Entonces vamos a darle un nombre, IP DHCP pool, y el nombre que va a tener es el mismo nombre del dominio que pertenece. IP DHCP pool aie.com. Perfecto. aie.com. aie.com. Recuerden que el router le va a entregar IP a los clientes de la red, a los dos Windows que tenemos por ahí. IP DHCP pool aie.com. ¿Ya? Ahora vamos a empezar a entregar los parámetros al pool de DHCP. ¿Cuáles son los parámetros que le va a asignar a los equipos? Primero, el default router. ¿Cuál es la dirección de gateway que va a haber en esta red? La 1.1, ¿por cierto? Entonces, default router es la dirección por donde van a salir los hosts de la red. ¿Ya? Que es la misma dirección del router, porque él es el gateway, ¿por cierto? Él cumple esa función. 192.168.1.1. ¿Ya? Luego, le tenemos que indicar en qué red estamos trabajando. Si nosotros analizamos qué red están estos hosts, ¿cuál sería la dirección de red? Si por acá estamos usando la 192.168.1.2, la 1.1, máscara 24, ¿cuál sería la red? 1.0, ¿cierto? Máscara 24. Entonces la red en la que está trabajando este pool interno es la 192.168.1.0 con máscara 24. Tenemos entonces default router, tenemos la red. Ahora tenemos que indicarle quién va a ser el DNS de esta red. Ya sabemos, va a ser el Windows Server. ¿Y cuál sería la dirección del Windows Server? La 1.2, ¿cierto? Que la tenemos por acá en la topología. 1.2. Entonces, DNS Server
192, 168, 1.2. ¿Ya? Tenemos ya casi todos los parámetros listos. Hay un parámetro más, que es cuánto tiempo le vamos a prestar la IP. ¿Ya? La IP se puede prestar por días, por un día, por 2 días, hasta un año. Y ese parámetro se llama el lease. Y como explica por acá, el lease indica cuántos días vamos a prestar un IP. Si es 0 días, se va a prestar por 23 horas, ¿cierto? Si yo le indico 1, ¿cuántas horas van a ser? 24. Si le indico lease 2, 48 horas, 2 días. ¿Ya? Y así sucesivamente. Por ejemplo, quiero hacer el préstamo de un día. Sería lease 1. ¿Ya? Lease 1. Es el parámetro en día que le vamos a entregar al equipo. Si nosotros no lo definimos en lease, va a quedar como infinito. Por lo tanto, siempre los equipos van a tener la misma IP. O se les va a prestar la IP por un tiempo prolongado. ¿Ya? El lease define en cuánto tiempo lo asignamos. Ya. Otro comando que vamos a entregar es también entregar la información de quién es el servidor NetBIOS. NetBIOS Name Server. NetBIOS es un protocolo que se utiliza también como muy similar a lo que hace el protocolo DNS, pero este se usa en las máquinas Windows. El DNS, ¿qué es lo que asocia? Una dirección IP a un nombre de dominio. ¿Ya? El NetBIOS asocia una dirección IP al nombre del computador. Por lo tanto, es un DNS para trabajar en redes locales. Gracias a NetBIOS, usted puede ver su grupo de trabajo y las máquinas aparecen por el nombre, ¿cierto? El nombre del computador. ¿Ya? Y ese protocolo también lo vamos a habilitar más adelante. Por lo tanto, ¿quién va a ser el servidor de NetBIOS? El mismo servidor que cumple el rol de DNS. NetBIOS Name Server. ¿Ya? Ya estaríamos listos con la configuración del servicio DHCP. ¿Ya? Repasando, entonces, el DHCP lo creamos dejando un rango fuera de préstamo IP, que sería la 1.1 y 1.2. La excluimos. Luego el nombre del grupo o pool es AIF.core. El gateway es la 1.1 default router. La red, la 1.0 máscara 24. DNS server 1.2, que es el Windows Server de la red. Lease, vamos a prestar por un día la dirección IP. Y NetBIOS Name Server, que es el protocolo WINS, también es la misma máquina Windows Server, ¿ya? Que la vamos a configurar en un momento más. ¿Bien? Bien. Vamos a anotar también en el servidor el rol que le vamos a agregar también a esta máquina. No solamente va a ser rol DNS, sino que también va a tener este protocolo, WINS. Así, las búsquedas no solamente van a ser por IP y por dominio, sino que por IP y por nombre de computador. También los puedo encontrar en la red. ¿Ya? Ya. Con respecto al router, ya estaría listo. No hay que hacer más configuración, así que terminen de grabar la configuración final, ¿cierto? Terminamos de copiar lo que tenemos pendiente y vamos a conectar, ¿ya? Nuestro router ya podrían conectar la tarjeta Fast Ethernet 00 al switch. Ya la podríamos conectar al switch. Hay a cualquier puerto en este switch, no da lo mismo. Y la pregunta es cómo conectamos la tarjeta 01, la que va a ir al exterior, ¿cierto? Para eso, ustedes en GNS3, cuando busquen todo el listado de equipos, dentro de todos estos equipos aparece una nube que se llama Cloud. Va a aparecer una nube, una Cloud. ¿La encontraron? ¿Sí? Está en el listado de todos los dispositivos. Y esa Cloud la van a agregar a la topología. ¿Ya? Esa Cloud hace la referencia a la conexión hacia Internet. ¿Ya? Entonces toman, la buscan y la arrastran.
¿ya? Le dan OK y la arrastran a la topología. La dejamos por acá. Entonces Cloud va a representar Internet. Y como su nombre lo está indicando, la tarjeta 01 se va a conectar a la nube, por cierto, para una simulación que tenemos tráfico hacia el exterior. ¿Sí? Si quiere le cambia el nombre a la nube después. La llama Internet. Internet. ¿La encontraron? Sí, se aparece en el listado de equipo. Ahora, esta nube, antes de conectarla, hay que ver unas propiedades que trae, ¿cierto? Luego de arrastrarla. Entonces vean la configuración de esta nube con el botón derecho y lo más probable es que le aparezcan las tarjetas de su computador, las tarjetas que usted tiene disponibles, su tarjeta Wi-Fi o su tarjeta Ethernet. Me aparecen. Entonces yo, por ejemplo, botón derecho, configuración, y me van a aparecer tarjetas disponibles para agregar. ¿Ya? Probablemente les aparezca la Wi-Fi o la Ethernet. ¿Sí? Y si usted está conectado en este momento a la Wi-Fi, si está navegando por la Wi-Fi, lo que tiene que hacer es tomar la Wi-Fi y agregarla. Si está conectado por cable, busca Ethernet y la agrega. Añadir. ¿Ya? Entonces agregue la tarjeta que corresponda. Yo estoy conectado por la Wi-Fi, que es el nombre de mi tarjeta, y le digo añadir. Chao. Tienen que añadirle. Ustedes deberían tener 2 o 3 tarjetas, ¿cierto? La Bluetooth aparece, la Wi-Fi, la Ethernet. Entonces agreguen con la que estén conectados en este momento en su computador. ¿Ya? Luego que la agregaron, yo agregué la mi inalámbrica, porque con esa estoy conectado en este momento, lo que hago es conectar ahora de la tarjeta Fast Ethernet 01 del router hacia la tarjeta que le agregué recién a la nube. Y ahí ya tengo una conexión. ¿Ya? Y eso está simulando que este router sí va a salir a la red real, a la red física. ¿Ya? Y saldría mediante mi tarjeta inalámbrica o cableada, lo que este tenga. ¿Ya? Solamente es para hacer la conexión, nada más. Nada más que eso. Ya. Con el router, nada más. De hecho, después vamos a revisar si ya está entregando IP dinámica a la red. Todavía no debería tener nada, ningún cliente dinámico. Ahora vamos a pasar a los clientes. ¿Ya? Vamos a hacerlo uno por lo menos, uno. Después hacer lo mismo en el otro. Hacer configuraciones básicas, como por ejemplo dejar la tarjeta en forma dinámica, bajar los firewalls y nada más. Nada más que eso. Puede iniciar entonces ahora cualquiera de los dos clientes. Lo hacemos en uno primero y después hacen lo mismo en el otro. ¿Ya? Recuerden que para conectarse al cliente, ustedes tienen que cambiar algo antes en la tarjeta de red del cliente. ¿Qué se cambia en la configuración? ¿Qué se cambia aquí? Hay una pestaña, ¿cierto?, que dice permitir a GNS3 usar la configuración de la tarjeta. Y eso tienen que activarlo, ¿ya? Esa pestaña la activan en las máquinas virtuales antes de encenderla para después poder conectarla al switch en GNS3. De lo contrario, la máquina no va a levantar y va a emitir un mensaje en rojo en el cual dice que la tarjeta no está disponible, ¿ya? Así que ese detalle hay que hacerlo, ¿sí? Eso hay que hacerlo tanto en el servidor y tanto en los clientes, ¿ya? Así que está bien definido ahí en el video para que lo recuerden. De hecho, lo vieron en el otro ejercicio anterior. Les aparecía. ¿Ya? Entonces se activa. ¿Ya? Lo activan, claro, y luego ya conectan. Ahí usted ya puede levantar su máquina y conectar al switch.
hacerlo primero con una, ¿ya? Con una máquina, un cliente. Y este cliente debería estar conectado a un puerto del switch. Ya, finalmente recordáis que esto hay que hacerlo en todas las máquinas, así que lo puede hacer de una vez. ¿Ya? Por el momento no levantar el servidor, estamos por parte. Vamos a hacer la prueba con un cliente en la red. Luego vamos con el otro. Ya. Entonces, al cliente, una vez que lo inician, que con el que vamos a trabajar en el dominio, como les comentaba, las configuraciones son bien sencillas. Bajar el firewall del cliente. Y también que la tarjeta de red del cliente esté en modo DHCP. Recuerden que va a obtener IP desde el router. Entonces, desactivar el firewall del cliente. Y la tarjeta de red del cliente también dejarla como DHCP. Si nuestro router está funcionando como servidor de DHCP, el cliente ya debería empezar a obtener un IP. ¿Ya? Entonces, usted la revisa. Vea qué IP tiene su equipo cliente. Entonces, yo me doy cuenta que ya tengo IP. ipconfig, ¿cierto? /all en el Windows 7. Y me doy cuenta que tengo dirección IP, tengo la punto .3, máscara 24, puerta de enlace 11. ¿Ya? Y mi IP va a estar en préstamo por 24 horas porque nosotros le dimos el parámetro list1. Por lo tanto, mi IP va a ser prestada desde el sábado 6 de octubre hasta el domingo 7 de octubre que expira. ¿Ya? Entonces ya tiene IP. Ya tiene IP el cliente. ipconfig all. ipconfig/all. Entonces, claro. ipconfig/all y debería yo tener IP. Dirección IP. Incluso aparece quién es el DNS, cuál es la puerta de enlace, aparecen los datos ya. Y aparece desde hasta cuándo tengo el IP. Dice desde el sábado 6 la obtuve y expira domingo 7. ¿Está conectado a la red ya? ¿Al switch? ¿La puso en modo dinámico a la tarjeta del PC? Sí. En caso que no tienen IP todavía, ¿cómo renovamos IP? Hay un comando para renovar la IP, ¿cierto? Si no la tengo, si no tiene IP todavía, ejecute el comando ipconfig, ¿cierto? /release. Release. Con ipconfig/release libera la IP y vamos a obtener otra. ¿Ya? En el caso de que el cliente no tenga IP todavía. ipconfig/release. Y luego
ipconfig / renew, ¿ya? Renueva y espera que obtenga otra IP. ipconfig / renew. En este caso obtuvo la misma, ¿ya? Y para borrar también el caché DNS, porque todavía puede quedar en memoria, ipconfig / flush DNS. Entonces ahí probamos primero. ipconfig / flush DNS. De ahí borra el caché DNS y lo deja limpio. Todavía no debería funcionar porque todavía no hay un servidor DNS corriendo, ¿ya? Y de hecho, si ya tengo dirección IP, podría, por ejemplo, probar un ping al router. Eso debería hacer. Un ping a mi puerta de enlace. La 1.1. Y debería llegar. En el router debería aparecer quién es nuestro cliente. Así como nosotros desde el Windows 7 vimos, ¿cierto?, algunas configuraciones, en el router usted podría hacer el comando show IP DHCP binding en el router, show IP DHCP binding, de ahí le va a aparecer a quién le está prestando el IP. Y vemos la MAC también del equipo. Aparece la IP y la MAC de quién es nuestro cliente. En este caso la 1.3 con esa MAC. Y si yo la comparo, esa dirección MAC, si comparo la dirección MAC, debería ser la de este computador Windows 7. Entonces también me permitiría tener un registro de direcciones MAC de mi red. Voy a buscar la dirección física por aquí y la debería tener. Y me la salté. Dirección física 002764 arriba. Ahí está. La comparo. A ver, no. Pero no está así. O sea, está en el CD code, no lo deja instalarlo. ¿Les pidió usuario y contraseña? Sí, ya. Ese usuario y contraseña de administrador. La necesitamos para ocuparla después. Otro detalle, esa cuenta, si ustedes necesitan cambiar la contraseña, ¿dónde le irían a cambiar en el Windows 7? Tienen que cambiarla en el mismo equipo, porque las cuentas están en forma local. ¿Qué va a pasar con esto, con Active Directory después? ¿Dónde vamos a cambiar las contraseñas? En el servidor. Ya, porque él ya no va a pertenecer a cuentas ni seguridad local. Todo va a estar en el server. Si en algún momento me dicen cambie la contraseña al usuario con que entré, lo tengo que hacer allá. Cambio un privilegio, baje el firewall, ¿dónde lo voy a hacer? En el server, todo en el server. ¿Ya? Ahora está en forma local el equipo, se administra en forma local, pero después va a ser del lado del servidor. Y como administrador tiene varios privilegios. Sí, IPv4. IPv4. Bien. Si ya puede, haga lo mismo en el otro cliente. Levantarlo, conectarlo y ver que tenga IP dinámica, ¿ya? Por lo menos un cliente de prueba. Entonces lo mismo, lo conectan al switch, bajan el firewall y vamos a ir probando. Solamente si pueden tener más de dos máquinas, ¿ya? Si no, lo hacen de una después la otra. ¿Por qué vamos a hacer el taller con dos clientes para probar diferentes privilegios? Por ejemplo, un cliente va a pertenecer a un departamento de una empresa y el otro al otro y vamos a ver las diferencias que tienen. ¿Qué cosas se pueden hacer en una máquina y en la otra? ¿Ya? Entonces, levantar entonces la segunda máquina, bajar el firewall de la máquina y ver que tenga dirección IP. ¿Ya? Esa sería la prueba. Otra pregunta, ¿las máquinas las clonaron los clientes o lo hicieron en forma individual?
En caso que lo hayan clonado, hay que cambiarle el nombre, o si no se van a llamar las dos máquinas iguales, ¿cierto? Por ejemplo, a la primera máquina que creé como cliente, yo le di por nombre cliente 1 y a la otra cliente 2, ¿ya? O si no, si están clonadas, hay que cambiarle el nombre y las dos no se pueden llamar igual, ¿ya? Por eso es que les preguntaba primero. No nos va a funcionar el laboratorio si dos máquinas se llaman iguales. Entonces la segunda máquina voy a hacer algo similar, que sería bajar el firewall. Y si en caso de tener el mismo nombre, cambiarlo. Aquí tengo un problema. Por ejemplo, estas máquinas las cloné. ¿Cómo se llaman las dos? Cliente 1 y la otra se llama cliente 1. Entonces voy a tener que cambiarle el nombre a esta a cliente 2. O si no, voy a tener problemas en la red después. Cliente 2. Entonces, también bajar el firewall. En caso de tener el nombre duplicado, lo cambia en la segunda máquina y revisa que tenga dirección IP como lo hizo en la máquina anterior, ¿ya? En el caso de que no obtenga IP, la renueva, ¿cierto? Si nosotros tenemos máquinas con el mismo nombre, el servidor de HCP no nos entrega IP. Por eso hay que cambiarlo. Claro, cámbiale el nombre. Si una máquina no obtiene IP, una sí, la otra no, es porque se llaman iguales. Entonces la primera que inició va a obtener el IP del servidor, que en este caso es el router, y la segunda va a quedar en espera, ¿ya? Entonces ahí yo, como las cloné, le voy a cambiar el nombre a la segunda, bajo el firewall y reinicio. Ya. Entonces lo que hice después, levanté el otro cliente, cambié el nombre y este cliente ya tiene la otra IP, tiene la IP la .4. Por lo tanto, el servidor de HCP lo reconoció, la .4. Si tengo dudas, voy al router y ejecuto el comando IP de HCP binding para ver si tengo IP. Pues le entregué IP. De ahí efectivamente va a aparecer. Entonces ya tengo los dos clientes. A un cliente le entregué la IP la .3, a la otra la .4 y aparecen las direcciones MAC de cada equipo. Ya. Hay una técnica que se utiliza bastante a nivel de red LAN, que es un ataque informático que se llama envenenamiento ARP. ¿Ya? El envenenamiento ARP. ¿Y qué consiste el envenenamiento ARP? Envenenamiento ARP. ¿Ya? No es que usted le dé una dosis de tablas MAC y lo envenene el equipo. ¿Ya? Lo que hace es que si tenemos muchas máquinas que se llaman iguales y tienen el mismo nombre, como lo que podría haber pasado, por ejemplo, tengo una red y a 10 máquinas le pongo cliente 1, el servidor de HCP, que en este caso es el router, va a empezar a tener un problema. Va a empezar a entregar y a dar concesiones de dirección IP, ¿cierto? Pero se va a encontrar con que todas tienen el mismo nombre identificador. El servidor de HCP, para entregar IP a un cliente, lo asocia con ¿qué cosa? Con el nombre de la máquina. Con el nombre de la máquina. No con la MAC, con el nombre de la máquina primero. Cuando el nombre de la máquina es único, ahí él le da una concesión de una dirección IP y asocia a la MAC. Pero si encuentra que todos los computadores se llaman iguales, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría? Va a querer darle el mismo IP a todos. Va a querer dar la misma dirección IP a todos los equipos. Y eso se llama envenenamiento ARP. Y esa es una vulnerabilidad que se puede hacer. Yo, por ejemplo, podría hacer un envenenamiento ARP en cualquier red, me conecto a una red y levanto muchas máquinas virtuales que se llamen iguales. O sea, pasa igual también si el primer equipo se llama, por ejemplo, Rodrigo.
Y todos se Y llaman eso- igual. y lo- Los clono. Y el otro no se llama Rodrigo 1, Ahí es o diferente. Rodrigo 2. Eso ahí no pasa en el No, porque son máquinas distintas. Pero, por ejemplo, si a todos los computadores le pusiera Rodrigo, por ejemplo, como nombre de equipo, empieza el envenenamiento RP. El servidor que me va a entregar IP le va a entregar al primero. Y va a detectar que otra máquina se llama igual y le va a querer entregar la misma dirección IP. ¿Ya? Para que le entregue de forma exitosa una dirección IP. El hecho de que haya solamente un número o una letra de diferencia Hace diferente a la máquina completa. Por eso, cliente 1 y cliente 2 son totalmente distintos. Son dos máquinas diferentes. Y por eso me puedo entregar IP. Si yo no le hubiese cambiado el nombre y la hubiese dejado como cliente 1, la segunda máquina que levanté, aquí empezaría una inconsistencia. Entonces, ¿qué aparecería? Que a la misma máquina le entregaría el IP.3 a la segunda máquina. A la primera le entregó la .3 y a la segunda también la .3. Y eso se llama envenenamiento RP. En realidad, lo que está haciendo el servidor de DHCP, que es el router, trata de entregarle dirección IP a un host que está repetido en la red. Y eso se produce un problema. ¿Ya? Envenenamiento ARP. Y de esa forma después me diferencia. Si pasa de forma exitosa el nombre, me asocia la IP, ¿a qué cosa después? A la MAC. Y de esa forma irrepetible. Ahí entonces son dos parámetros distintos. Esa MAC o esa IP, ¿cierto?, pertenecen a un equipo que se llama cliente 1. Si el otro equipo se llama ese cliente 1, lo que va a hacer también es entregarle la misma IP pensando que tiene la misma MAC. Y se replica y se replica y se replica la red. Es una vulnerabilidad. ¿Y qué pasa en el router con el envenenamiento de la red? Empieza a formarse infinitamente entregar la misma IP. O sea, si estamos trabajando en una red clase C, recuerden que nosotros levantamos por ahí en el router network con una máscara 24, va a entregar 254 IP iguales. O sea, 254 veces va a entregar la .3. Y es un problema, ¿no es cierto? Se va a congestionar la red, va a saturar de tráfico, ¿cierto?, de direcciones MAC, y el equipo no va a poder hacer entender a los switches, y los switches van a tener un problema, y la red empieza a colapsar intermitentemente. El problema está que todos los equipos que trabajan con direcciones MAC, en este caso todos los switches de la red, empiezan a tener ese problema. No pueden en este caso procesar sus tablas de direcciones. Y un switch va a estar ahí, no va a hacer tráfico. Va a haber desconexión en la red totalmente. Lógica, no física, lógica. ¿Ya? Por eso se llama envenenamiento ARP. ¿Ya? También se llama la técnica, es el resultado, el envenenamiento ARP es cuando ocurre. Y la técnica de hacerlo también tiene un nombre, se llama spoofing. El spoofing. ¿Ya? Son vulnerabilidades de red de capa 2. ¿Ya? A veces, muchas veces uno se protege de capa 3 con firewall del exterior, ¿cierto? Porque viene un ataque de afuera, pero muchas veces hay ataque interno en una red, y estos son dos ejemplos. El envenenamiento RP, el resultado de la vulnerabilidad, y spoofing es la técnica como se hace. Ya saben, hago muchas máquinas virtuales, a todas les pongo el mismo nombre, y el servidor de DHCP de la red va a querer entregarme la misma IP a todos. ¿Ya? Ese es el resultado. ¿Ya? Hay que dar tarea para la casa para que lo hagan en los laboratorios de sus trabajos. ¿Ya? Vean el resultado que pasa. Votan la red completa. Se vota la red, ojo, se vota la red. Nadie puede acceder a la red, porque el equipo, que en este caso es el router, si el router falla y el servidor de DHCP, ¿quién se ve afectado? Si mi router es servidor de DHCP, ¿quién se ve afectado con el problema? Toda la red, porque todo sale el tráfico por ahí. Y si el router está con problemas, nadie puede acceder al exterior. Ese es el problema. Ya. Ya digo, continuamos entonces. Sí, ahí va a quedar. Va a morir. Ya los clientes están listos, nuestro router está listo, ¿ya? Por lo tanto, vamos a pasar al servidor. Si no pueden levantar el servidor por rendimiento físico de sus computadores, apaguen uno de los clientes, ¿ya? Dejen uno por lo menos. Si usted tiene suficientemente RAM y procesador que le soporte levantar el servidor, levántalo, ¿ya? Solamente como indicación. Yo creo que les va a funcionar, por cierto. ¿Sí? ¿Le puede funcionar una máquina más, Pedro? Tiene la media máquina, Pedro. Sí. Claro. Si puede ver porno, puede levantar máquinas, por cierto. Se puede. Por lo menos se quedó en el video. Sí, Ya, vamos con...
Vamos con el server ahora. Ya, si no, de lo contrario, apague una máquina si no, no puede detenerla. O sea, pero la página no es. De lo contrario, si puede, ya conecte el servidor El navegador. y lo levanta.